del Señor. En esta ocasión, en esta oportunidad, hemos invitado al pastor Rodrigo Busconi, que ya nos ha estado acompañando en anteriores oportunidades con los jóvenes en su momento, y le damos gracias a Dios porque lo utilizará en esta mañana a través de esta palabra. Bienvenido, pastor Rodrigo, bendiciones, le damos gracias anticipadamente a usted y al Señor por permitirnos tenerle con nosotros, y estamos seguros que el Señor hablará a través de su vida. Bendito sea el Señor. Bienvenido, pastor Rodrigo, y a partir de este momento entonces usted tiene el espacio. Muy bien, muchas gracias, pastor Reinaldo, y gracias a cada uno de los pastores que hoy están en esta plataforma. Gracias por esta invitación y por darme el privilegio de poder estar junto con ustedes. Realmente para mí es un honor y un placer poder conocerles y compartir este tiempo juntos. Hay una palabra del Señor que quiero transmitirles, que se encuentra en el libro de los Hechos. Algo que Dios me ha hablado y me ha impactado por medio de esta palabra, y quiero poder transmitirla en esta mañana. Para mí, mediodía, acá son las 12:30 del mediodía. Y se encuentra en el capítulo 12 del libro de los Hechos. ¿Qué había sucedido en ese tiempo? El rey Herodes había comenzado a perseguir a los cristianos, y viendo que a la gente le estaba agradando esto, metió mano en algunos de la iglesia y mató, dice la palabra, el verso 2 del capítulo 12, a filo de espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a la gente del pueblo, los que estaban por ahí, el verso 4 dice que, el verso 3 dice que lo metieron en la cárcel al apóstol Pedro. Verso 4 dice: y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Tremenda esta situación. El apóstol Pedro había sido encarcelado por estar predicando la palabra del Señor, y lo habían puesto en una de las celdas más seguras, podríamos decir, en un lugar donde estaba custodiado como si fuera el terrorista más peligroso de los tiempos, con 4 guardias, dice, de 4 soldados cada uno, con 2 soldados a su lado y con 2 cadenas que lo ataban. Tenemos que recordar que con anterioridad Pedro también había sido encarcelado en otra oportunidad anterior, y un ángel del Señor vino y lo libró, y él salió de la cárcel. En esta ocasión estaba muy custodiado el apóstol Pedro. Pedro es representativo de la iglesia, el apóstol Pedro. Y yo creo que en estos tiempos la iglesia puede de una u otra manera verse o sentirse o sentirnos, porque somos la iglesia, de alguna manera encarcelados. Más allá, y entre paréntesis, feliz día de la independencia ahí en Colombia, más allá de que hemos sido libertados por Jesucristo, como muy bien Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Somos libres en Cristo, pero a veces no vivimos en esa libertad. Tal vez el conformismo, la costumbre y muchas otras cosas, la pasividad, la frialdad, nos ha atado, nos ha encarcelado. A veces muchas otras cosas, podríamos hacer grandes listas, como el rencor hacia un consiervo, una mala actitud, una falta de perdón, un enojo, nos encarcela, nos ata con cadenas.
y hasta nos custodia para que nosotros no podamos avanzar. Y en este caso Pedro, desde la cárcel, no podía predicar como lo hacía antes, estaba encarcelado y estaba custodiado. Y dice la palabra que algo interesante estaba sucediendo a la vez. La iglesia hacía oración sin cesar a Dios. ¿Por quién? Por Pedro. Yo creo que en este tiempo estamos viviendo el mensaje que Dios le dijo a la iglesia de Laodicea, la del último tiempo, a la séptima iglesia de Apocalipsis. Yo conozco tus obras. Me gustaría que seas frío o que seas caliente. Pero Dios estaba viendo a la iglesia como tibia, pasiva, ni siquiera fría, ni siquiera caliente en el fuego del Espíritu. Era una iglesia que se consideraba a sí misma rica, pero Dios mismo le dijo: yo te veo pobre, desventurada, y te aconsejo que compres de mí oro refinado, pasado por fuego. Y luego le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Este mensaje se lo estaba dando a la iglesia, a la última de las 7 iglesias. Yo creo que es la iglesia de este tiempo, la última iglesia, donde creo que es tiempo de que la iglesia pueda despertar de ese adormecimiento. Por esto, nuestra sociedad está viviendo lo que está viviendo de alguna manera, por supuesto, porque está alejada de Dios, pero creo también porque la iglesia por ahí, tal vez, no está cumpliendo el rol que tiene que verdaderamente que cumplir. Estuve hablando hace 2 fines de semana atrás con uno de los líderes de Barranquilla, ahí de Colombia, y me dice: pastor, ¿sabe que me están diciendo, me están preguntando, ¿cuándo volveremos a la normalidad? Y este muchacho me dice: pero pastor, ¿sabe? Yo no quiero volver a la normalidad, a tener una reunión cada semana, los domingos, porque hoy, a raíz de esta cuarentena, estamos juntándonos todos los días, reuniéndonos a orar y a buscar al Señor. Y creo que Dios ha despertado algo en nosotros. Y saben, esto también ha sucedido aquí en Argentina y está sucediendo, como lo está pasando ahí en Colombia, como está pasando con ustedes también. Aquí en Argentina hace más de 80 días nos estamos juntando los pastores de diferentes provincias, todos los días de lunes a viernes, a orar en las mañanas. Comenzó para hacerlo por 1 hora. Y la verdad, hoy terminamos a las 9:30 de las 6 de la mañana, 3 horas casi de oración, de búsqueda del Señor, compartir palabra. Y realmente lo que Dios está haciendo es tremendo, donde los pastores están pidiendo perdón, estamos buscando humillarnos delante del Señor. Hoy comenzamos 40 días de tiempo de humillación, trabajando con un material que se llama 6 semanas de humillación, porque estamos buscando realmente humillarnos delante del Señor para que el Señor, como dice la Escritura, sea quien nos levante. Y realmente lo que Dios está haciendo es tremendo. Hoy éramos 170 ministros conectados por Zoom, buscando del Señor. Realmente, si no fuera por la cuarentena, no hubiera sucedido esto. Dios está despertando a la iglesia. Y algo que pasaba aquí era que el apóstol Pedro estaba encarcelado y dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Si hay algo que debemos hacer, es como lo que estamos haciendo, pero creo que estamos comenzando recién. Es clamar al Señor, pero con un gemido y con un deseo ardiente de lo profundo de nuestro ser, por una transformación de la iglesia, por un despertar de la iglesia, por un avivamiento genuino y verdadero de la iglesia en medio nuestro, donde podamos ser esa luz que Jesús había dicho, que no es para ponerla debajo de la mesa, sino ponerla bien en alto y sean vistas por todos los hombres.
Aquí dice que Pedro estaba muy bien custodiado y algo sucedió. Yo creo que a raíz de la oración de la iglesia, del clamor y la búsqueda sin cesar de la iglesia. Verso 7 dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Tremendo. Si uno lee el libro de los Hechos, puede ver que era normal y común la manifestación de los ángeles, la aparición de los ángeles para el servicio y la ayuda y el acompañamiento de la iglesia. La iglesia estaba tan conectada con Dios y la presencia del Espíritu era tan fuerte en aquel tiempo que los ángeles estaban al servicio de la iglesia, venían y les abrían las puertas de la cárcel, rompían las cadenas y les guiaban y les ayudaban para que ellos predicaran el Evangelio y sean testimonio de Jesucristo. Tremendo. Aquí se le apareció el ángel. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo con el apóstol Pedro fue despertarlo, diciendo, despierta Pedro, despierta. Esto me recuerda a las 10 vírgenes. Había 5 imprudentes que no habían llevado con las lámparas el aceite, pero 5 prudentes que sí tenían aceite. Bueno, pero algo interesante es que las 10 se durmieron. Las 10, no solamente las imprudentes, sino las 10 se durmieron. Pero cuando se escuchó la voz del novio, que el novio estaba llegando, se despertaron. El gran problema fue que las imprudentes no tenían el aceite, que el aceite es tipo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien aviva la iglesia. El Espíritu Santo quien mantiene encendida la iglesia para poder cumplir el propósito de Dios y para poder llegar a la meta, para poder tener ese tremendo y glorioso encuentro con el novio Jesucristo el día que Él venga. ¿Saben? Estamos oyendo que el novio está pronto. Estamos oyendo que el novio está a las puertas. La iglesia está despertando. Es tiempo de despertar, es tiempo de levantarnos, de llenarnos del Espíritu Santo para poder estar listos para poder recibir al novio. Claro que sí. Y aquí el ángel le dijo, despierta, despierta, levántate. Le dice a Pedro, porque esto es lo que sigue diciendo, levántate pronto. Esto es lo que tenemos que hacer, no solo despertar, sino levantarnos. Y aquí me viene el pasaje de Elías. ¿Recuerdan Elías, tremendo hombre de Dios, que por su palabra, por 3 años y medio aproximadamente, dejó de llover? Cuando él volvió a declarar la palabra de Dios, comenzó a llover. Mató un montón de profetas de Baal. Dios envió el fuego del cielo que consumió el altar, la leña, las piedras, el agua y el holocausto que él había presentado, la ofrenda que había puesto sobre el altar. Tremenda victoria el Señor le dio. Un hombre poderoso de Dios, pero por una palabra de una mujer salió corriendo y se escondió. Se metió bajo un enebro, dice la palabra, y le dijo al Señor, mátame. Y se echó a dormir. Y el Señor vino y le dijo, despierta y levántate, porque el largo camino te resta. Dios le está diciendo a la iglesia, levántate, porque todavía queda camino por recorrer. Levántate. Debemos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha puesto. Claro, tal vez físicamente debemos estar encerrados por este tiempo, este periodo, pero Dios estaba en control de esto. Dios está al control, nada se escapó de sus manos. En lo que podamos, en la forma que podamos, no podemos dejar de iluminar, no podemos dejar de brillar. De esta manera, conectándonos en el Espíritu. Miren, estoy a más de 8.000 kilómetros de ustedes
y estamos conectados en el Espíritu. Bueno, por este Zoom, por internet, pero estamos en el Espíritu. Y esto es lo que Dios quiere hacer, traer unidad, traer conexión. Y esta conexión es más que la conexión de internet. Es una conexión espiritual que produce un impacto en las obras de las tinieblas. Y la luz de Dios es la que resplandece y las tinieblas tienen que retroceder. Y sigue diciendo, y las cadenas se le cayeron de las manos. Hay cadenas que a veces la iglesia, por las cuales la iglesia está encadenada, está frenada. Como les decía antes, la comodidad, el conformismo, el seguir a Dios, pero hasta ahí. Porque el Señor lo pide todo, pero uno a veces hasta ahí, hasta a veces, hasta como ministros nos pasa esto. Que no estamos dispuestos realmente a rendirnos por completo al Señor. Y esto es cada día que debemos también como ministros de renunciar a nuestro yo, renunciar a nosotros mismos para que Él viva en nosotros, pudiendo amar a nuestros consiervos, pudiendo respetar a nuestros consiervos, no mirándolos con altivez desde arriba, sino mirando al otro como superior a nosotros mismos, amando, honrando, respetando, valorando, considerando, estimulándonos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos, sabiendo que el Señor está pronto. Debemos permitir al Señor que rompa esas cadenas que nos limitan, que nos atan y que nos impiden que podamos avanzar como iglesia. Sigue diciendo la palabra de Dios, verso 8, le dijo el ángel, cíñete. Y aquí me viene la palabra de Efesios cuando el apóstol Pablo dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cíñete. Es tiempo de ceñirnos con la verdad. La gente está cansada de escuchar palabras. Ya está cansada de los políticos, no le creemos a los políticos. Y lamentablemente muchos no le creen a los evangélicos, a los pastores, a los ministros, porque se predica algo, pero se vive todo lo contrario. Por esto es importante y es tiempo de ceñirnos con la verdad, de atarnos en la verdad de Dios, para vivir lo que predicamos y predicar lo que vivimos. Por eso se sorprendían de Jesús y se admiraban y decían, wow, este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Miren, los comparaba la gente a Jesús con los religiosos de la época, porque ellos no vivían lo que predicaban, demandaban cosas, pero ellos mismos ni siquiera estaban dispuestos a realizarlas. Pero Jesús enseñaba lo que vivía y vivía lo que enseñaba, porque Él era la palabra encarnada. La palabra debe encarnarse en nosotros, debemos ceñirnos con la verdad. Y le siguió diciendo, y átate las sandalias. Las sandalias son el evangelio de la paz. Le dijo, ceñite con la verdad, y cuando la verdad esté bien afirmada en ti, ya estás listo para ponerte las sandalias y salir a anunciar aquello por lo cual yo te creé, te diseñé. Que anuncies mi evangelio, que anuncies mi salvación. Me impacta cuando Pablo le dice a Timoteo, predica en tiempo y fuera de tiempo. Mis hermanos queridos, pastores, consiervos, nunca antes prediqué tanto como en este tiempo de cuarentena. Tremendo. Por la radio, la televisión, los medios de internet, medios de comunicación, de todas las formas, por WhatsApp, por mensaje, de todas las maneras, predicando, me llaman de todos lados para transmitir palabra de Dios. Qué importante es que estemos predispuestos ante el Señor para poder comunicar. De gracia recibimos y de gracia damos, para que la gloria y la gracia de Dios
sea dada a conocer. Por eso le dijo, despierta, levántate, cíñete, ponte las sandalias. Y lo hizo así Pedro. Y le siguió diciendo algo esencial. Y le dice, verso 8, envuélvete en tu manto y sígueme. El manto es tipo de la unción. Si hay algo que tal vez como ministro hemos dejado de lado, es el manto, la unción. ¿Por qué? Porque nosotros estamos primeros. Nosotros nos ponemos primero para que nos vean a nosotros, para que nos reconozcan a nosotros, para que nos consideren a nosotros. Y los púlpitos tal vez estaban bajo nuestro propio manto y no bajo el manto del Señor. Por eso el Señor dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. La unción del Espíritu Santo será sobre tu vida. Tenemos que entender, más allá de que Dios nos ha dado el rol de pastores, de ministros, que el pastor, el gran pastor, el buen pastor es nuestro Señor. Él envió al Espíritu Santo. Él envió al Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo es quien está en nosotros. Él es el pastor de la iglesia. Cada día le digo al Señor, Señor, pastoréanos, pastorea tu pueblo, pastorea la iglesia. Toma control del púlpito, del micrófono, de la plataforma. Toma control de mi vida. Cada palabra sean tus palabras. Señor, vos sos el pastor. Pastoréanos. Necesitamos ponernos el manto. Necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos envuelva y el que coordine la iglesia, quien dirija la iglesia, y entonces la gloria de Cristo será conocida. Y dice la palabra, sigue diciendo, verso 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que iba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, como esas puertas corredizas de los shopping, de los lugares grandes donde uno va, pisa y se abre. Eso sucedió con Pedro. Se abrieron las puertas de la cárcel y entonces Pedro pudo entender que no era una visión, sino que el ángel del Señor le había abierto las puertas y le había libertado. Tremendo lo que sucedió. El poder de Dios se manifestó de tal manera, enviando su ángel para que Pedro sea libre, para que la iglesia sea libre, para que Pedro siga predicando y anunciando el evangelio del reino. Es interesante lo que continúa de este pasaje. Dice la palabra que Pedro fue donde estaban los hermanos, golpea la puerta y sale una muchachita llamada Rode. En realidad se acerca a la puerta, viendo que era Pedro, de la emoción, de la alegría, vuelve a los hermanos y le dice, está Pedro en la puerta. Y los hermanos le dicen, no moleste, debe ser su ángel. Claro, el ángel que lo había libertado la vez pasada, tal vez se apareció ahora golpeando la puerta, y esta niña pensó que era Pedro y era su ángel. Miren, ellos estaban orando por la libertad de Pedro y creían más en que podría ser el ángel que Pedro libertado. Hay algo acá que tenemos que aprender. Ellos oraban, pero no esperaban que Pedro sea libre. Oraban por la libertad de Pedro, pero no creyeron a esta niña que Pedro estaba ahí en la puerta. Debemos que nuestras oraciones sean oraciones de fe, oraciones que crean que Dios va a responder a aquellos que claman a Él de día y noche. Es por esto que Jesús les enseñó a sus discípulos sobre una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar, como esa viuda que clamó el juez injusto de día y de noche. Y el Señor le dijo, si este juez injusto respondió, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos responderá a aquellos que claman a Él de día y de noche?
Me impactó el final de esta parábola. Jesús diciendo, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos queridos, pastores, ministros, debemos conectarnos con Dios. No hay otra clave. La clave es conectarnos con Dios. Así como tu celular, mi celular, para que pueda funcionar, hay que conectarlo a la corriente, a la electricidad, para que pueda funcionar. Así también nosotros debemos conectarnos a la fuente de vida. Debemos conectarnos a Dios. No son nuestros cargos, no son nuestros títulos, no es nuestra trayectoria que va a traer el cambio a la ciudad, que va a traer el cambio a nuestras naciones. Es nuestra conexión con Dios, es nuestra dependencia de Dios, es nuestra humillación delante de su presencia, humillado delante de la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará a su tiempo, dice la Escritura. Es tiempo de humillarnos delante de Él, de reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros errores y clamar al Señor por la iglesia. Termino con esto. Cuenta la historia que en un lugar donde se produjo un gran avivamiento, había un viaje turístico, podríamos decir así, donde iban a mostrar esa casa donde se había iniciado ese gran avivamiento. Y en medio de los turistas que estaban viendo ese lugar, esa casa, le estaban dando a conocer, había un muchachito con ellos y le muestra el guía turístico a esta gente el lugar donde la persona que inició el avivamiento, podríamos decir, oraba y oraba y oraba al Señor, de tanto que oraba, las huellas de sus rodillas estaban en el suelo de madera. Y este hombre que guiaba a los turistas les mostró esas huellas que estaban ahí. Al salir el grupo de esa casa, de repente el guía turístico se da cuenta que falta el niño que iba con ellos, un joven. Así que regresa a la casa y lo ve a ese niño arrodillado donde estaba esas dos huellas de la rodilla de aquel hombre de Dios que clamaba por el avivamiento. Y cuando este guía turístico entró al lugar, ve a este niño que decía, Señor, hazlo una vez más, Señor, hazlo una vez más. ¿Saben quién era ese niño? Billy Graham. Billy Graham clamando por ese avivamiento una vez más. Ese hombre de Dios que estuvo con muchos presidentes, ese hombre de Dios, los cuales guió a los pies del Señor a miles. Esto es lo que debemos clamar, lo que decía el profeta Habacuc. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos y hazla conocer. ¿Saben? El problema de Dios no son los no creyentes. El problema de Dios es la iglesia. Porque muchas veces la iglesia es dura, es rebelde. Esto decía del pueblo de Israel, duros de cerviz, eran altivos, no podían agachar la cabeza. Si hay algo que debemos aprender, es a humillarnos delante del Señor, y Él nos exaltará, y entonces veremos su gloria. Mis hermanos queridos, me gustaría terminar con una oración, pidiendo al Señor que nos ayude a ser humildes como Cristo Jesús, a tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, no estimó el tomar la forma de Dios, sino que se humilló, tomando la condición de hombre como vos y como yo. No solo esto, sino que se hizo siervo. Él podría haber venido como rey, siendo hombre, a pesar de que era rey. Pero Él vino como servidor. No solo esto, sino que murió en la cruz, siendo obediente,
Y dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, y ante su nombre toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Señor, gracias te doy por este tiempo, por esta hora. Cada vez que venimos ante tu presencia, que vengo ante tu presencia, puedo notar tu gran misericordia por nosotros. Señor, ayúdanos a ser humildes y sencillos de corazón, reconociendo nuestros errores y nuestras faltas, a dejar de mirar la paja del ojo de mi hermano y poder ver primeramente el tronco que está en el mío, quitarlo, y una vez quitado, poder ayudar a mi hermano a quitar su paja con humildad, con amor y con mansedumbre. Señor, aviva tu pueblo, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Tu palabra dice que la creación misma anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Avívanos, Señor, avívanos, avívanos en este tiempo. Despiértanos, que podamos levantarnos, que podamos, Señor, ponernos las sandalias, que podamos, Señor, cubrirnos con el manto, con la unción de tu Espíritu Santo, que podamos darte el lugar que tú tienes que tener, que podamos abrirte la puerta de nuestra vida, de nuestra familia, de la iglesia, de nuestros cultos, de nuestras reuniones, de nuestra ciudad, de nuestra nación. Señor, te entregamos todo lo que somos delante de ti, reconociendo que somos deudores, reconociendo que te hemos fallado, reconociendo que nos hemos alejado de ti, que no te hemos dado el lugar que tienes que tener. Te pedimos perdón en esta hora. Señor, nos humillamos delante de tu poderosa mano. Nos arrepentimos, Señor, de nuestro pecado, del pecado de nuestra nación, del pecado de nuestra iglesia, de tu iglesia, del pecado, Señor, de nuestros hermanos. Te pedimos perdón de nuestro propio pecado, te pedimos perdón, nos humillamos delante de ti y te pedimos, Dios, misericordia, te pedimos, Dios, que puedas atender a nuestra oración, que puedas perdonarnos, que puedas, Señor, restaurarnos, que puedas sanar nuestra vida y nuestra tierra y puedas traer el despertar que es tan necesario en nuestro tiempo. Padre amado, clamamos, clamamos, clamamos por la iglesia, clamamos por nuestra tierra, clamo, Señor, en esta hora por la tierra de Barranquilla. Clamo, Señor, por esa hermosa tierra colombiana, para que traigas despertar, para que traigas avivamiento, para que derrames de tu Espíritu Santo. Oro por cada ministro que está sobre esta plataforma. Oro, Espíritu Santo, por cada familia representada, por la unción de tu Espíritu Santo, por tu fuego ardiendo poderosamente, trayendo despertar, trayendo gracia, trayendo renuevo, empoderando a tus hijos, Dios, impulsándole a alcanzar lo que está delante. Declaro que las cadenas son rotas, las prisiones son abiertas y el poder de tu Espíritu Santo peleando a favor de tu pueblo, deshaciendo toda obra del enemigo, deshaciendo toda obra del diablo en el nombre de Jesús y manifestando tu gloria. Declaro en esta hora el poder de Dios sobre cada uno de aquellos que están con dolores, que están con enfermedad, que están con alguna opresión en sus cuerpos, en sus vidas. Declaro hoy y ahora sanidad por el poder del Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Declaro y decreto que sos sano en esta hora. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. La gloria, la gracia y el favor de Dios sobre cada uno de nosotros. Padre, gracias, 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 porque tú no nos escogiste por nuestras grandes capacidades. Tú nos escogiste por amor. La vida no se trata de quién soy yo, la vida se trata de quién eres tú. Y por quién eres tú es que podemos ser útiles en tus manos. Señor, gracias.
Muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos queridos, consiervos. Les bendigo, bendigo esa hermosa tierra de Barranquilla, declarando la gracia, el favor, la presencia y la unción del Espíritu Santo sobre toda esa tierra bendita. Amén y amén. Le damos gracias a Dios, Pastor Rodrigo, por esa palabra tan preciosa, tan hermosa, bíblica totalmente y ajustado a lo que está sin duda alguna en el corazón de Dios. Le damos gracias a usted también por dejarse utilizar, por separar parte de su tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada, pero gracias por permitirnos ser bendecidos a través de usted por parte del Señor.